Como introducción, este sería el cuarto, empezamos el primer bloque, el primer directo, que vimos lo que sería la hipertrofia aplicada al powerlifting, un bloque de hipertrofia. El segundo, un bloque de fuerza base. El tercero, un bloque de volumen, de acumulación de volumen, mejora de la capacidad de trabajo. Y en el de hoy hablaremos del bloque RAIL, del bloque del picking. Y por último, para la semana que viene y finalizando con el tema de estos directos en conjunto con Víctor, ¿vale? Hablaremos del bloque de tapering, ¿vale? En total, 5 tipos de bloques distintos. Y vamos a hacer ese pequeño resumen, Víctor, de cada uno de los bloques, empezando por el de hipertrofia. Sí, bueno, de forma rápida, en todos los bloques hemos respetado unas características básicas del bloque. Luego hemos hablado de cómo estructurar el microciclo o semana de entrenamiento en cada uno, qué priorizar en cada uno y en qué nos basamos. Y también hemos visto cómo estructurar la sesión dentro de cada uno de los bloques. Así que hemos visto unas características, ese microciclo, esa sesión y luego algunos detalles especiales que tiene cada bloque. Si nos vamos al bloque de hipertrofia, siempre estamos hablando orientado al powerlifting, no hablamos de un bloque de hipertrofia orientado al culturismo o a la estética, sino cómo aplicar la hipertrofia al powerlifting. Estuvimos hablando que es un bloque necesario para desconectar a nivel de sistema nervioso, para aprovechar algo que la gente le tiene mucho miedo, que es desadaptarnos a esas cargas altas, desadaptarnos a los movimientos de competición. Es un bloque necesario para ganar masa muscular, como el propio bloque indica, pero sobre todo para eso, para descansar a nivel neural y descansar nuestras articulaciones. Veíamos en este bloque que el microciclo se va a estructurar dependiendo de los patrones de movimiento. No pensamos en movimientos como tal, no pensamos en sentadilla, press de banca, peso muerto, sino que dividimos en patrones. Patrones dominantes de rodilla, dominantes de cadera, preses verticales horizontales y tracciones verticales horizontales. De tal forma que dividimos el microciclo según estos patrones de movimiento y nos centramos en dar cada vez más volumen por sesión. De tal forma que aquí la frecuencia no va a ser tan alta, sino que vamos a buscar con una frecuencia más baja, pero sesiones mucho más densas en cuanto a ese volumen de entrenamiento por patrón. Veíamos también que a la hora de organizar la sesión, los ejercicios principales iban a ser variantes con un rango de movimiento mayor, no trabajábamos los movimientos de competición. Veíamos que al organizar las sesiones, los rangos de repeticiones iban a ir entre 8 y 15 repeticiones, es decir, rangos de repeticiones más altos y con menos series. No meteríamos 6 y 8 series, sino trabajaríamos entre 3 y 5 series a altas repeticiones. Siempre el primer movimiento iba a ser una variante del movimiento de competición, en el que centraríamos nuestro foco y luego iríamos añadiendo ejercicios que van siempre en el mismo patrón de este ejercicio principal, pero de más específico a más inespecífico. De tal forma que podríamos, por ejemplo, empezar con una sentadilla barra alta, luego una sentadilla jaca, luego una búlgara y por último unas extensiones de cuádriceps. Hemos ido de lo más general a lo más específico o analítico. El siguiente bloque sería el bloque de fuerza base, ¿vale? El bloque menos conocido, el que dentro de todos puede ser el que menos importancia se le dé, un bloque que nos caracteriza mucho y en el que entra en juego seguir trabajando con la dinámica de estas variantes que hemos visto en el bloque de hipertrofia y acentuar, ya sean puntos fuertes o puntos débiles, en función de si lo que somos es levantadores avanzados o principiantes o novatos, ¿vale? Pero trabajarlo con cargas altas. La idea aquí es que podamos testear diferentes puntos de RM o próximos al RM, tener 1, 2, 3 o 4 RM en estas variantes para poder establecer diferentes perfiles a la hora de compararlo con nuestro básico. Y digamos que había diferentes detalles que vamos a compararlos ahora con el picking, y es que no vamos a trabajar los movimientos de competición, vamos a trabajar variantes, no vamos a hacer sesiones SBD, normalmente ni siquiera vamos a mezclar movimientos, ¿vale? Pero la idea es trabajar pesado, ¿bien? Y aquí entran en juego diferentes barras especiales que podemos sacarle muchísimo partido. Podemos seguir trabajando de forma secundaria la hipertrofia porque no nos importa tanto esa interferencia que vaya a generar con el movimiento básico que estamos trabajando más pesado, si lo que necesitamos es seguir ganando un poco de hipertrofia. Es el bloque del que podríamos prescindir si tuviésemos poco tiempo a la hora de programar. Y en definitiva, podemos intensificar después de ese bloque de hipertrofia, ¿vale? Antes de empezar con el siguiente bloque, que sería el bloque de volumen. Es el que hablamos la semana pasada. Bloque de acumulación de volumen, donde vamos a ganar capacidad de trabajo.
donde realmente vamos a hacernos fuertes. Y hoy en el picking que vamos a hablar, vamos a expresarlo. Entonces, en el bloque de volumen ya entra en juego la etapa competitiva. Digamos que esos dos primeros bloques son los bloques en los que son el off-season y ahora entra la parte competitiva. Ya estamos con fecha, ya estamos en competición, marcando semanas. Y aquí empezamos a hacernos fuertes en movimientos de competición. Empezamos a mezclarlo en una misma sesión. Vamos a aumentar la frecuencia ya que el volumen es más amplio y necesitamos trabajar más cantidad de días. Vamos a reducir también un poco el trabajo auxiliar porque todo se va a centrar en que necesitamos mucha capacidad a la hora de aplicarlo al básico, digamos, de competición. Eso no significa que vayamos a dejar de lado la hipertrofia y que además en un bloque en el que vamos a seguir ganando hipertrofia sin ninguna duda. Y aquí vamos a ver cómo empezamos a jugar con la ondulación de la intensidad y empezamos a jugar con la ondulación del volumen. El bloque de hipertrofia alto en volumen, bajo en intensidad. El bloque de fuerza base alto en intensidad, bajo en volumen. De nuevo se revierte alto en volumen y bajo en intensidad, solo que la intensidad, a diferencia del bloque de hipertrofia, es más alta, porque jugamos con ello con mayor número de series, con un menor número de repeticiones y podemos así meterle mayor carga, con lo cual también va siendo un poco más específico. Y hoy nos adentramos en lo que sería el bloque de picking. El rey, digamos, de los bloques, el que más nos gusta normalmente, en el que más motivados estamos, en el que empezamos a generar un montón de cambios cuando decimos que ya estoy en picking, ya me tengo que quitar de salir, ya me tengo que empezar a comer bien, ya tengo que empezar a dormir mejor y como dijimos, esto es un error. Hay que empezarlo en el bloque de volumen, sobre todo en esas últimas semanas, que va a ser cuando más fatiga vayamos a tener, que va a ser cuando más demanda vayamos a darle a nuestro cuerpo y más fatigado vayamos a estar, ¿vale? Con lo cual, este bloque de picking va a tener ciertas características, ¿bien? Esto es algo que se escucha mucho ahora por ahí. Picking, picking, picking. Por todos lados escuchamos hablar del picking. Antes simplemente era periodo competitivo y periodo off-season, ¿vale? Desde que se empezó a hablar del tema de los bloques, y hace ya bastante que empezamos a hablarlo. Tengo vídeos en Instagram TV de cuando empezó, ¿vale? Que pues empecé a subir vídeos ahí, no tenía canal de YouTube siquiera, y empecé a subir vídeos más largos ahí, explicando en una pizarra en un bot de CrossFit los diferentes bloques, cuando nadie todavía hablaba de bloques como tal. Con lo cual, esto es algo reciente, aunque nos parezca muy típico a la hora de hablarlo en el powerlifting. Y va a tener un montón de características y se generan muchas dudas alrededor de ello. Entonces, vamos a meternos de lleno. ¿Cuáles son las principales características y qué es lo que vamos a ver, Víctor? Al final tenemos que comprender que esto es un continuo. Estamos viendo cómo empezamos en un bloque de hipertrofia donde la variabilidad coge protagonismo y la especificidad reduce su protagonismo. Son dos principios del entrenamiento que conforme va avanzando este periodo y nos acercamos a la competición, se revierten, igual que iba pasando con ese volumen y la intensidad. De tal forma que ya estamos llegando a la competición y lo que pasa es que la variabilidad se reduce, es hora de centrarnos en esa situación y en esos movimientos de competición y la especificidad se hace totalmente notable y protagonista. Entonces este bloque lo tenemos que comprender como esa especificidad y ese foco en la competición. Características que vamos a ir analizando de este bloque, como decía Rubén, al final el picking es una forma que se aplica a todos los deportes, no es algo exclusivo del powerlifting. El picking no es otra cosa que afinar nuestro rendimiento para manifestar un mejor punto de forma en un momento concreto. El picking es lo que diferencia el que compite o el que busca un rendimiento en un día concreto con el que simplemente entrena. Y al final lo que estamos buscando es trasladar todo este trabajo generado, esa hipertrofia, esa ganancia de masa muscular en el bloque de hipertrofia, esa transferencia a puntos fuertes o puntos débiles en el bloque de fuerza base, luego esa acumulación de trabajo, esa transformación de la masa muscular en fuerza aplicada a nuestros movimientos de competición del bloque de volumen, y ahora tenemos una gran cantidad de trabajo que el bloque de picking va a ser fundamental para manifestarlo en un momento concreto. Y gestionar bien el bloque de volumen y todas las características que vamos a ver ahora va a ser lo necesario y lo realmente es fundamental para que la competición la hagamos bien y demostremos todo ese trabajo que hemos hecho o no lo hagamos, simplemente hayamos perdido un trabajo que no hayamos sabido demostrar en un momento concreto y es lo que nos pide la competición. Entonces vamos a ir viendo diferentes características como esas características diferenciadoras del bloque, rangos de repeticiones, series, tiempos de descanso, ejercicio, cómo estructurar
una semana de entrenamiento, qué estructura sigue y cómo estructurar cada sesión de entrenamiento. Lo primero que vamos a ver es que se hacen solo los movimientos de competición, digamos, en lo que es referido al básico, ¿vale? Vamos a trabajar la sentadilla, el press banca, el peso muerto. ¿Cómo? Con el estilo que hagamos. Si hacemos sentadilla con los pies abiertos y en plana, haremos sentadilla con los pies abiertos y en plana. Si hacemos sumo, trabajaremos el sumo y dejaremos a un lado el convencional. Dejaremos a un lado también esa barra alta. Trabajaremos todo con esa barra baja. ¿Quizás podemos meter alguna variante? Sí, pero variantes que sean lo más específico posible. Por ejemplo, si todavía tenemos que seguir asentando un patrón técnico, a lo mejor lo que vamos a seguir haciendo es día 1 sentadilla barra baja normal y el día 2 con sentadilla con tempo, por poner un ejemplo en concreto, ¿vale? La banca, que va a ser donde más variabilidad vaya a tener dentro de los ejercicios. A lo mejor, en vez de estar trabajando la frecuencia de un día, el básico como tal de competición de press de banca, a lo mejor lo hacemos 2 con una variación pequeñita. Por ejemplo, pausa de competición, día 1, pausa larga de competición, ¿vale? Digamos con 3-5 segundos el tercer día. Y en medio le podemos meter una variante que va a seguir siendo un poco específica, pero va a tener ese rango distinto en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, un board, por ejemplo, usar un slingshot que va a mejorar nuestra adaptación a esa carga alta. Incluso podemos mezclar en la misma sesión, trabajar con ese slingshot y después con paradas más largas, ¿vale? Diferentes técnicas para adaptarnos, todo enfocado a esa carga alta. Pero ¿qué pasa? Si estamos también trabajando con una frecuencia 3, por ejemplo, en press de banca, que va a ser el movimiento que más variabilidad le vamos a poder dar, y vemos que no toleramos tanta cantidad, pero necesitamos mantener esa frecuencia, pues a lo mejor simplemente ese segundo día estamos trabajando no para adaptarnos a las cargas altas, sino para seguir favoreciendo esa recuperación, pero manteniendo los tiempos que necesitamos y la frecuencia óptima que sabemos que tiene ese atleta para alcanzar ese punto o ese picking, ¿vale? En el peso muerto, como estábamos hablando, al igual que en la sentadilla, vamos a trabajar solo el peso muerto de competición. Si vemos que necesitásemos por algún casual una variante muy concreta, ¿vale? Como puede ser para mecanizar un bloqueo en 2 tiempos en un peso muerto sumo y hacer una concéntrica más lenta para luego un movimiento más explosivo en el bloqueo o una pausa a la rodilla, va a ser sobre todo al inicio del picking, pero al final vamos a trabajar solo en el movimiento de competición y más aún en el peso muerto, que va a ser el que más especificidad necesite a la hora como tal del movimiento y las cargas altas, ¿vale? Entonces, eso va a ser el primero. ¿Qué ejercicio metemos? ¿Esto quiere decir que no metamos trabajo auxiliar? No. Significa que el trabajo auxiliar se reduce al máximo, que conforme más aumenta el tiempo del picking, más tiempo pasa, más se reduce todavía porque la carga sigue siendo cada vez más alta y necesitamos focalizarnos a lo que sería el trabajo básico únicamente, pero metemos mucho trabajo a nivel compensatorio. Si diferenciamos los ejercicios podemos encontrarnos básico de competición, sentadilla con cinturón, con rodillera plana, el stand y el setup que cogemos a la hora de competir. Variante, barra alta, por ejemplo. Variante más variante, pues barra alta con tacón, ¿vale? ¿Qué es lo que sería ya un auxiliar? Pues una sentadilla split, una sentadilla búlgara y luego entraría el compensatorio. ¿Qué es lo que podría ser un compensatorio? Pues una abducción en Copenhague, un hip trap. Podríamos trabajar diferentes formas para intentar no lesionarnos, ¿vale? Y trabajar alrededor de ese movimiento para que se potencie y lleguemos sin ningún tipo de molestia. Que al final, cuando tocamos carga alta, y al igual que en el bloque de volumen, es cuando empiezan a aparecer este tipo de molestias. Con lo cual, vamos a ir viendo que se va a focalizar todo en ese básico, pero hay detalles que tenemos que seguir teniendo en cuenta y que no solo vamos a llegar y hacer el press de banca, que a lo mejor hace falta seguir haciendo un face pull porque hemos aumentado la carga sobre esos hombros y vemos que si no mantenemos un ratio de tracción con los empujes empiezan a dolernos la cara anterior del hombro. Además, esta especificidad no solo es hacer el movimiento de competición, sino llevar la situación de ese movimiento a la situación de competición. ¿Con esto qué queremos decir? Que si usamos cinturón y rodillera, o si tenemos 2 tipos de rodilleras, unas para entrenamiento y otras para competición, ya en este bloque se utiliza la talla que va a utilizar en la competición. Lo mismo si utilizas diferentes muñequeras, unas más flexibles, unas más rígidas. Todo el material que vaya a utilizar en la competición lo va utilizando en el entrenamiento. Esto se puede llevar al extremo. Rubén, por ejemplo, él nota el hecho de ponerse el maillot. Esa situación de ponerse el maillot para él mentalmente está en situación de competición. Se pone el singlet y está preparándose para competir. Pues sesiones de picking
pesadas, importantes, ya se va poniendo ese mayor. Lo lleva todo a esa situación de la competición. La concentración, todo lo que te pueda englobar, lo vamos a intentar llevar lo más parecido posible. De tal forma que no abogamos por eso de guardarte. Yo no me pongo el maillot hasta el día de la competición o yo no tomo cafeína hasta el día de la competición. Aquí cada entrenamiento cuenta y cada entrenamiento va a hacer que manifestemos el mejor rendimiento el día concreto si todo lo controlamos bien. Entonces la especificidad la tenemos que llevar hasta ese extremo. Otro detalle de la especificidad, el orden, del que luego hablaremos. Veíamos como en el bloque de fuerza base quedaba un poco igual si hacíamos antes la banca o luego la sentadilla, si los separábamos. Aquí es cuando, de cara a esta especificidad, tienen lugar esas sesiones SBD, sentadilla, pre de banca, peso muerto, simular situación de competición, pero sobre todo el orden. No tendría sentido meter sesiones pesadas importantes de banca solo si luego tenemos que, el día de la competición, meter la sentadilla antes de la banca, porque vamos a estar estimando una carga o un rendimiento que no va a ser real, porque cuando llegamos a la situación de competición con la fatiga de la sentadilla, nuestra estimación de la RM en un press de banca que hacíamos sin fatiga no va a ser real. Entonces, todos estos detalles, que al final no es otra cosa que llevar esa especificidad al límite, al extremo de la competición, porque este bloque, como decíamos, no es otra cosa que manifestar nuestro rendimiento en un día concreto. Así que tenemos que ir afinando esa especificidad. Más características, sí. Luego podemos entrar en las características que va de la mano de lo que decía Víctor, que sería esa frecuencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la frecuencia de los movimientos y cuál es la comparación con los otros bloques? Pues bien, la frecuencia aquí, en comparación con su bloque anterior de volumen, se va a reducir ligeramente. ¿Por qué? El bloque de volumen aumenta el volumen, con lo cual no podemos tolerar tanta carga en un único día y necesitamos repartirlo, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Lo que necesitamos priorizar es la recuperación, ¿vale? Sobre todo es la recuperación. Entonces, va a reducirse ligeramente. Esto quiere decir que si estábamos trabajando en un bloque de volumen, un volumen de 4 a 5 sesiones, ¿vale? Frecuencia 4 o 5 en banca, a lo mejor aquí se reduce a 3 o 4, pero la cuarta es simplemente una sesión muy, muy ligera, ¿vale? Igual, igual que decíamos con el press de banca, para la sentadilla, si estamos con una frecuencia 3, aquí a lo mejor la bajamos a una frecuencia 2 o tan solo una frecuencia 1. A lo mejor en esa frecuencia 2, y si una persona que necesita mucha recuperación, solo es un día de básico y el otro una variante que nos permita bajar esa carga manteniendo un carácter del esfuerzo un poco más alto con a lo mejor una variante que sabemos que vamos a sacarle mucho partido, como el ejemplo de Víctor en la última preparación con su sentadilla con la barra 60, ¿vale? Por poner un ejemplo. Bien, esto sin embargo no ocurre normalmente con el peso muerto. La frecuencia va a bajar prácticamente en casi todos los casos a 1. Hay algunos casos en los que va a bajar a 10 días, ¿vale? No vamos a contabilizar el microciclo de peso muerto, a diferencia del resto de movimientos, como cada 7 días, sino cada 10, y a veces incluso cada 2, en los que vamos a meter lo que sería el peso muerto pesado cada 2 semanas y tan solo un recordatorio en el resto, ¿vale? Esto, lógicamente, en otros tipos de levantadores y en chicas, levantadores más ligeros también, se puede seguir manteniendo normalmente con una frecuencia de 2. Pero en pocas situaciones, y en nuestro caso vamos a meter a lo mejor una frecuencia de 3. Y sabemos que hay tendencias de esa súper alta frecuencia. Pero en picking la tendencia es a reducir porque queremos focalizar esa recuperación, ¿vale? Entonces, esto es un punto importante. Sí, al final estamos viendo como, dependiendo del bloque, el microciclo, la semana de entrenamiento, se va a hacer en base a un punto, en base al volumen, en base a una distribución por patrones de movimiento o en este caso a esa recuperación. Más detalles que se ven a la hora de estructurar este microciclo va a ser la interferencia entre un movimiento y otro. De tal forma que, como vamos a buscar, tenéis que pensar que en este bloque tenéis que estructurar un microciclo que haga que entre sesión y sesión tengamos los mismos, una correcta recuperación, pero además que de cara a la competición, es decir, de cara al siguiente bloque, al tapering, no se altere demasiado. Así que hay que buscar una estructura del microciclo que sea estable, que no se varíe apenas. Es decir, que si los sábados vamos a meter una sesión SBD, sea los sábados y no vayamos alternando semana a semana. Que si los martes queréis meter sentadilla por lo que sea, pues que sea el martes, pero que sea una estructura estable y que respete sobre todo los tiempos de recuperación entre una sesión y otra. No va a ser lo mismo la persona que haga
una sentadilla a barra alta y un peso muerto convencional que el atleta que haga una sentadilla sumo con plana y un peso muerto sumo muy vertical, como es el caso de Rubén. En el caso de Rubén, su sentadilla y su peso muerto son muy parecidos. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado entre sesión y sesión porque recupera como si hubiese hecho el mismo movimiento 2 veces. Entonces, en ese caso, se reduce la frecuencia, se reduce el volumen de trabajo para garantizar una recuperación entre una sesión y otra. Y en su caso es donde tiene mucho protagonismo las sesiones SBD, porque claro, tenemos que replicar que cuando llegue la situación de competición va a hacer primero la sentadilla, luego va a tener una banca y luego va a hacer un patrón de peso muerto, pero que se parece mucho a la sentadilla que la ha hecho justo antes. Si nosotros entrenamos peso muerto un día aparte, no va a tener nada que ver, lo mismo que hablábamos antes, con esa situación de competición, ¿vale? Entonces tenemos que respetar bien estos tiempos de recuperación y estructurar el microciclo garantizando recuperación entre sesión y sesión. Y aquí es donde se ve esa situación de la frecuencia 0,5 o los microciclos de 14 días. En el picking se pueden llegar a ver microciclos no de 7 días, sino de 14, porque no te sea suficiente 7 días para recuperar de una sesión a otra, sino que necesites otros 7 o 10 o lo que sea. Entonces hace que el microciclo, que al final es el tiempo entre una sesión pesada y la siguiente de ese mismo movimiento, se alargue hasta 14 días, que se veía mucho, se llegó a ver, bueno, incluso 21 días de recuperación en el caso de Hafthor, de Thor en la preparación del peso muerto, y la gente decía, ¿cómo ha tirado el último peso muerto pesado tan pronto o cómo pasa tanto tiempo entre sesión y sesión? Y es porque él genera tanta ruptura de esa homeostasis, genera tanta fatiga entre una sesión y la siguiente, que a los 7 días no está recuperado. Tiene que meter ahí una sesión muy ligera, pero su microciclo se alarga a 14 días. Esto se ve también mucho. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos para cada movimiento. Malanichev, el ruso, que tenía el récord de total de todos los tiempos y una de las mejores sentadillas de la federación sin control antidoping y con vendas, ¿vale? Creo que llegó a mover 490 también, si no me equivoco. Y era un tío que comentaba, y además Julio nos lo contó cuando fue a Kuwait a hacer el seminario, que entrenaba normalmente en esos bloques de picking, porque esta gente son élite y solo hacen picking fuera de temporada, picking fuera de temporada. Y entrenaban 3 días en semana, nada más, ¿vale? Lunes, miércoles, viernes, o lunes, miércoles, sábado, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo que hacía era 2 días a la semana banca, ¿vale? 1 día a la semana sentadilla y cada 2 semanas ese peso muerto más pesado, ¿vale? Esto también lo contaba Lille Bridge, que decía que tiraba peso muerto pesado cada 2 semanas, ¿vale? Y a lo mejor hacía un pequeño recordatorio cuando era la semana suave, pero que prácticamente no se podía considerar ni siquiera un trabajo efectivo y que a él además le gustaba ese trabajo de velocidad, de ese peso muerto a velocidad. Bien, él creía en el trabajo a velocidad, que nosotros no somos muy partidarios, pero también sirve, aunque no sea por el trabajo de velocidad, por mantener la frecuencia técnica del propio patrón, ¿no? Entonces esto se ve también por ahí. Otro ejemplo, llevado al movimiento más raro que podríamos aplicarlo, al press de banca, que es el movimiento que más frecuencia necesita. Si nos acordamos del antiguo récordman del mundo de press de banca, ¿vale? Que también es el ruso Sarichev, presidente de la Federación WRPF, hacía también press de banca pesado cada 2 semanas, ¿vale? ¿Eso significa que no la trabajaba nunca en ningún otro movimiento? ¿En ningún otro momento? No. A lo mejor le metía ese pequeño recordatorio, pero como tal, efectivo y pesado, ¿vale? El microciclo se repetía cada 2 semanas, no cada uno. Entonces esto es un detalle muy interesante y que a nosotros nos gusta porque nos gusta siempre aplicarlo a la élite, ¿no? Porque cuando comprendes la élite es mucho más sencillo comprender la parte más fácil de los levantadores más inexpertos, más principiantes. Entonces, cuando comprendes que el microciclo no siempre va a ser de 1 semana y que debemos adaptarlo, sabes que si ese extremo llevado a la élite puede ser de 2 semanas, a lo mejor hay levantadores que pueden llevar ese extremo por el otro lado, que el microciclo dure menos de 1 semana. Puede ser que el microciclo vaya a durar 5 días para ciertas levantadoras femeninas que necesiten tirar pesado no solo una vez a la semana, sino cada 5 días, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque tiene muy poquita marca todavía, tiene que empezar a preparar una competición porque quiere ganar esa experiencia, aunque debería seguir trabajando a lo mejor hipertrofia, pero sabemos que tenemos esa competición y que vaya adaptándose muy rápido a lo que sería esa mejora de la fuerza, simplemente trabajando en vez de cada 7, cada 5 días. Pues el otro extremo aplicado en el otro punto, ¿ok? Al final tenemos que entender
que esta duración del microciclo va a ser la que marque la duración del bloque. Por esto vemos que realmente lo que veíamos hablando en otros directos, que los bloques no son para los 3 movimientos, no hay un picking general, sino que habrá un picking para cada uno de los movimientos, porque puede que tu microciclo en press de banca sea de 4 días, con lo cual hace que tire sesiones pesadas cada 4 días y que tirar 5 sesiones te suponga 20 días de entrenamiento. Sin embargo, en peso muerto hace frecuencia 0,5, una cada 14 días, o bueno, una cada 10. Una cada 10 días haría que 5 sesiones te supongan 50 días de entrenamiento. Entonces, tendrías que empezar con 50 días de anterioridad, un picking para hacer 5 sesiones pesadas en peso muerto, sin embargo, solo 20 días para hacer un picking en press de banca. Así que no podemos establecer una duración del bloque sin conocer la duración del microciclo. Y la duración del bloque y, por tanto, la duración del microciclo será independiente a cada uno de los movimientos. Se va a tratar la planificación totalmente independiente en cuanto a duración, porque siempre vamos a tener en cuenta la interferencia entre un movimiento y otro. Así vemos que puede haber atletas que necesiten picking muy corto, tanto porque necesiten menos sesiones, que se va a ver, atletas que necesitan menos sesiones de intensificación, atletas que necesitan más sesiones de intensificación para adaptarse a esas cargas altas. Entonces, dependiendo de cuántas sesiones necesitas y de cuánto tiempo pase entre sesión y sesión, hará que el bloque sea más largo o más corto, tanto por atleta como por movimiento. Exactamente. Por ejemplo, llevado a nosotros, ¿vale? En mi caso, el peso muerto me produce mucha fatiga por el tema de la hernia, ¿vale? No recupero bien la musculatura de la zona lumbar y necesito prácticamente estar ondulando muchas veces, semanas fuertes, semanas suaves, para recuperarme bien y lo cual hace que necesite un picking más largo a la hora de aplicarlo al peso muerto. Otra característica es que no necesito tirar demasiado pesado porque me deja muy frito a nivel de peso muerto sumo. Y además hace que me recupere muy mal, digamos, para otra sesión. Con lo cual, el picking tiene que ser más o menos largo, pero además no tengo que llegar a intensidades muy altas. Y de una competición, del último entrenamiento pesado a la competición, me mejora bastante el rendimiento. Sin embargo, esto no se aplica igual a la sentadilla, que tolero muy bien que sea mucho más lineal, que tolero mucho más volumen, no tengo ningún tipo de problema, me siento muy natural y cómodo hacerlo y mi rendimiento, sin embargo, alcanza buen pico entrenando y no aumenta tanto, digamos, a la hora de competir. ¿Bien? Entonces, fijaos diferentes tipos de picking y de aplicación en un mismo sujeto para cada uno de los movimientos. Lo siguiente que tendríamos que ir viendo es cómo estructuramos una sesión. Ya hemos visto cómo se estructura una semana o microciclo de entrenamiento. Ahora veríamos a ver cómo se estructura cada una de estas sesiones de entrenamiento. Aquí tenemos que ver, antes de meternos en cada entreno, que esa parte del entreno invisible coge un protagonismo increíble, de tal forma que dedicar tiempo a sesiones de movilidad, sesiones de recuperación, para esos dolores a nivel articular que se generan por las propias cargas de entrenamiento, para acelerar ese periodo de recuperación. Si aquí veíamos que la clave va a ser recuperarnos entre una sesión y otra, cuanto más hagamos para acelerar este proceso, mejor. Entonces esa parte del entreno invisible coge mucho protagonismo para esa recuperación. Y por otro lado, en cuanto a la sesión de entrenamiento, vamos a ver cómo son sesiones no más cortas porque se necesita más tiempo de descanso entre serie y serie, pero sí con menos volumen de trabajo. Vamos a ver que tenemos menos volumen de trabajo en los básicos, porque vamos reduciendo esa fatiga que traíamos del bloque de volumen poco a poco y vamos priorizando esas cargas más altas. Así que va a haber series más pesadas y el back-off va a ser, es decir, el resto de trabajo de volumen dentro del ejercicio va a ser con un carácter del esfuerzo menor para que simplemente sea como un trabajo técnico y para no perder esas adaptaciones de volumen, pero tanto con menos series como con menos repeticiones. Un trabajo más fácil, entre comillas. También con bastante tiempo de descanso entre uno y otro. Vamos a ver cómo se combinan ejercicios, tanto en sesiones pesadas, esas sesiones SBD, como en sesiones más ligeras, para poder recuperar bien entre sesión y sesión y poder meter sesiones de descanso, tendemos a juntar ejercicios. Se entrenan menos veces a la semana, pero las veces que se entrenan son sesiones largas al juntar ejercicios. Y luego, del trabajo auxiliar, como decía Rubén, se reduce mucho el trabajo auxiliar en el mismo plano
pero se acentúa más el trabajo auxiliar compensatorio. Trabajamos en planos para prevenir la lesión. Tenéis que pensar que ahora mismo estamos trayendo una carga de trabajo brutal, porque si hemos hecho una preparación completa, 3 bloques de trabajo antes de este, con descargas muy puntuales, pero sin tapering, sin reducir esa fatiga prácticamente, sino descarga para garantizar un estado de forma. No hemos reducido fatiga. Entonces tenemos una fatiga muy grande. Y encima empezamos a tirar cargas pesadas. Y si no metemos volumen compensatorio y no metemos ese trabajo de entreno invisible, el riesgo de lesión se dispara. Todos los atletas, cuando se lesionan, antes de la competición, son en el picking. Este es el punto en el que estás rozando esa línea de la lesión. Entonces, tenemos que darle mucha importancia al trabajo invisible y al trabajo compensatorio y, por supuesto, a todo ese calentamiento, movilidad, preactivación previa a las sesiones. Aquí vamos a meternos ahora, una vez ya dentro de la propia sesión, como ha dicho Víctor, vamos a empezar el inicio del bloque del picking, mezclando 2 movimientos, imaginarse sentadilla, press de banca, peso muerto, sesiones a lo mejor de un solo movimiento, y al final de ese picking, cuando a lo mejor necesitamos cambiar ese microciclo para hacerlo lo más específico y tener calculado los días y horas de recuperación a la hora de luego hacer el microciclo del tapering para calcular la recuperación para lo que sería el día de la competición, no se cambia el microciclo como creemos normalmente. Se cambia antes en el picking, no en el tapering, para tener ya justamente el pico de rendimiento en el día exacto que queremos. Y ahí ya se introducen las sesiones SBD, que no tienen por qué buscar SBD récord en todo. No, eso no funciona así. A lo mejor el día pesado lo estás trabajando después de la sentadilla del press de banca y el día del SBD a lo mejor es más suave. O a lo mejor el SBD, la sesión de lo que sería el peso muerto es más pesado y la sentadilla y el press de banca es más suave. Podemos tener diferentes combinaciones en función de lo que hayamos hecho en la propia semana. Pero para que tengáis esa idea, al principio 2 movimientos, al final ya se meten las sesiones SBD cuando se hace ese cambio de microciclo para dejarlo ya hasta el final y saber cómo fluctúa el rendimiento de un día a otro y de semana a semana. ¿Por qué? Porque ahora entran en juego las partes especiales. Digamos que en un picking, normalmente la intensidad, lo que sería sobre el papel, ¿vale? Sería más del 85% del RM, ¿vale? Y sobre todo más del 90%, al 85% al principio para quitar esa fatiga de la fase de volumen y empezar a adaptarnos, pero por norma general más de ese 90%, ¿vale? Esa sería la intensidad y el rango de repeticiones va a ir aproximadamente, ¿vale? Entre 1 y 4 repeticiones. Esto sería sobre la base, en la teoría. Si podéis analizar las tablas de Prilepin, que te habla también mucho de ellas, Wesley Barber, y te dice cuál es el volumen, tanto de número de series como de rango de repeticiones, para cada porcentaje de la intensidad que podemos tolerar de forma general, esto tenemos que llevarlo después a esa individualización extrema. ¿Por qué? Porque en el bloque de tapering, del picking, es la parte donde más me gusta las estrategias de Emerging Strategy que habláis siempre. Esas estrategias de bottom-up, que siempre me preguntáis qué nos parecen, que estamos haciendo la formación y que tiene un montón de detalles. Porque aquí entra en juego de nuevo esa individualización extrema, esa unión de lo que hay sobre el papel más la sensación del levantador, de programar, ¿vale? No por RPE, pero sí de cuantificar qué ha pasado en esa sesión por un esfuerzo, digamos, más autorregulado, en el que podemos cuantificar qué RIP hemos tenido o qué RPE hemos tenido, ¿vale? Y empezamos a mezclar. Esto se llama periodización cibernética. En nuestro libro lo tenéis detallado. Es algo que no se lo hemos escuchado hablar a nadie y es la forma de combinar ambos mundos. Pero bueno, volvemos a la parte que quiero contaros, tantas cosas que sé que no me va a dar tiempo. Volvemos a la parte de esos casos extremos. Hemos dicho sobre la teoría, qué es lo que ocurriría cuando estamos programando un picking. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que responden mejor al volumen, a rangos de repeticiones más altos y que sin necesidad de pasar por ese rango de intensidades mucho tiempo o durante todo el bloque y en ese rango de repeticiones proyectan mejor su RM y llegan directamente a medir RM mucho mejor. ¿Por qué? Pues traigo el ejemplo de ¿quién? De Víctor. En la última preparación, que además la tenéis en un vídeo en YouTube, bueno, no, en 3, explicando todos los bloques, toda la intensidad, los ejercicios, detalle a detalle, de cómo consiguió llegar a hacer 300 de sentadilla, 192 de banca y 340 de peso muerto, nos dimos cuenta, hacía tiempo, que si hacemos un picking convencional, no conseguía, digamos, expresar la fuerza que había ganado en ese bloque de acumulación de volumen, que a él le encanta, que se siente cómodo, que le gusta, que proyecta muy bien esa RM
y cuando hacía un bloque de picking como tal, no conseguía desarrollarlo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer diferentes ajustes, ¿vale? Una tendencia de los detalles que hemos hablado, pero manteniendo alta lo que sería el volumen y el rango de repeticiones un puntito más alto de lo que sería lo normal. Él en sentadilla, si metía single pesada con demasiada frecuencia, o se lesionaba o no tenía buenas sensaciones, no le gustaba, no se encontraba a gusto. Sin embargo, pasar de a lo mejor de hacer 4 repeticiones en sentadilla a directamente a la siguiente sesión pesada, 4 repeticiones con un carácter de esfuerzo muy alto, a la siguiente repetición, a la siguiente serie pesada y a buscar RM, lo hacía muchísimo mejor, ¿vale? Y realmente podía expresar ese rendimiento. Estas son las estrategias que cogemos de ese bottom-up. Cogemos el rango de repeticiones donde tú mejor proyectas tu RM, ¿vale? Cogemos la cantidad de volumen que tú mejor proyectas ese RM también y con la que mejor te sientes, con la que tu rendimiento no decae. Por eso esa pregunta normalmente de ¿realmente necesitamos descargar? Bueno, pues depende de los casos. La semana que viene también veremos esa parte del tapering. Y cogemos también lo que se llama el time to peak, ¿vale? Que no es más que el tiempo en el que tú tardas en alcanzar tu pico máximo de rendimiento. Que esto es que tú terminas tu bloque de acumulación de volumen, haces tu fase de transición para disipar esa carga que tenías y ahora a lo mejor una persona tarda 6 semanas, otra persona tarda 8, otra lo hace tan solo en 4 y otra a lo mejor se va a 12. Y además, como responde dentro de este bloque, es distinto. Detalles de esto. Bueno, normalmente, cuanta más frecuencia, más corto es el bloque que necesitas. O sea, cuanta más frecuencia de entrenamiento de un movimiento y más sesiones pesadas, ¿vale? Tu picking se reduce en tiempo, ¿vale? Cuanta menos frecuencia, más largo es el picking. ¿Qué pasa? Que esto va directamente relacionado de lo que decía Víctor con la fatiga. Si tú no tienes suficiente capacidad para recuperarte por el nivel que tienes para realizar una frecuencia más alta, tu picking se tiene que alargar. Vaya, curiosamente coinciden las dos teorías. Perfecto, vamos por ahí. Lo siguiente es que en ese bloque, ¿vale? De picking, el rendimiento no es siempre lineal. A lo mejor tiene que ser ondulante aunque hagamos sesiones pesadas. Esto quiere decir que la proyección de ese RM no va a seguir siempre una curva ascendente, ¿vale? Simplemente sigue una tendencia. Un pico, una bajada ligera, un pico, una bajada ligera, un pico. Pero esto puede comportarse de diferentes formas también. Esto puede ser que no haya pico, que estemos acumulando, que no haya aumento, o que sea muy ligero y que de repente haya un aumento sustancial y mucho más grande, ¿vale? En el rendimiento. Esto también se puede ver, aunque sea simplemente un caso más raro. Bien, entonces ya podemos jugar con esas diferentes variables. Y en el momento que yo sé que tengo ese time to peak de 6 semanas, calculo cuántas semanas me quedan para la competición y empiezo ahí mi preparación. Y además lo hago exactamente en el día que voy a competir. Y si puedo afinar también hacia la hora, mejor que mejor. Por eso también nos interesa muchas veces conocer lo más rápido posible cuál es la hora de competición. Entonces, esto es algo que también jugamos con la especificidad a muerte. Recuerdo perfectamente como Guille Skipper me comentaba que cuando fue al Mundial a Estados Unidos decía que se levantaba incluso a las 4 de la mañana o así para entrenar, para adaptarse a los horarios que le tocaría competir allí. Entonces, es un detalle de esta aplicación llevada al extremo, que si vives por y para esto, lógicamente si pudiésemos, lo haríamos. Sí, al final en este aspecto tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a otros deportes, se aclimatan con mucho tiempo de antelación o incluso en nuestro deporte podemos ver como hay selecciones que están allí en el lugar de competición 10, 15 días antes entrenando y aclimatándose al lugar, al tiempo, a todo. Si tú llegas allí un día antes, 2 días antes del campeonato, si no has hecho ese trabajo de intentar aclimatarte, por así decirlo, al horario, cuando llegues allí te cambien tantas cosas, más los nervios, y si te vas a Estados Unidos o otra parte donde haya un cambio horario notable, pues realmente está claro que te va a alterar el rendimiento y te va a alterar todos los patrones. Más Aquí cosas, hablamos también, sí, más cosas que a comentar en este bloque. Una cosa que además de la que hemos hablado, que es el tema del hook grip, del agarre, sería el tema de tener en cuenta ese punto débil o esa capacidad de agarre si estamos trabajando el peso muerto en un picking. Aquí hemos caído nosotros en el error y al final nosotros siempre tratamos de eso, de contar nuestras experiencias porque hemos pasado por ahí tanto como entrenadores como por atletas, por esos errores de los que no queremos que nuestros atletas vuelvan a caer, y es el hecho de pensar que tu agarre a una repetición es más fuerte de lo que realmente es y hacer todo el trabajo de volumen y casi todo el trabajo de picking con agarradera, luego llega y no puedes manifestar el RM que estabas estimando
el día de la competición. Entonces, prácticamente todo este bloque de picking, como se van a trabajar a rangos de repeticiones bajos, sobre todo en peso muerto, casi siempre por debajo de 3, porque el ejercicio más neural y el que más se trabaja a bajas repeticiones durante toda la preparación, es el uso de usar el agarre de competición y no agarradera, usar un agarre activo, ya sea mixto o hook grip, que se puede soportar a 3 repeticiones pesadas para que luego vayas con esa seguridad de que lo que estás estimando se va a hacer el día de la competición. Además, casi nadie va a entrenar con una barra Eleiko y sabemos que la barra Eleiko tiene un grip mejor que la barra de competición, así que si con tu barra convencional eres capaz de agarrar X carga a 3 repeticiones, puedes perfectamente estimar una RM con la situación de competición. Pero claro, si usas agarradera, esta estimación cambia totalmente y puedes fallar completamente tus cálculos a la competición. Así que este sería otro aspecto a tener en cuenta en esta especialización. Otro detalle también a la hora de utilizar herramientas de programación sería las top set, las PAPs o las top single, ¿vale? Como siempre decimos, no es lo mismo una PAP que una top set a una single, ¿vale? Y lo que sería en este bloque, lo que vamos a utilizar normalmente sería esa top single, ¿vale? O top set a repeticiones. ¿Sobre qué movimientos vamos a poder diferenciar? Bueno, pues en el peso muerto vamos a tirar más de top set a una repetición, ¿vale? En el press de banca, por el contrario, más de top set a más repeticiones, ¿vale? Pero además podemos en la banca mezclar. Podemos mezclar días de top set a single y días de top set a repeticiones, porque como es muy demandante de ese volumen para mejorar y de más repeticiones, pero a la vez se recupera mejor y tolera mejor las cargas altas con más frecuencia, podemos mezclar ambas. Con lo cual podríamos tener 2 días de trabajo con un carácter del esfuerzo alto, pero no significa que los 2 días sean pesados. Uno puede ser pesado a una repetición y otro con un carácter del esfuerzo alto a repeticiones. Y esto aquí en el picking casaría muy, muy bien, ¿ok? En el caso de la sentadilla, como siempre, ya sabéis, ese híbrido en cuanto a la programación y sobre todo la sentadilla el más dependiente de esa individualización. ¿Por qué? Porque la sentadilla es el más complicado a nivel mental. Total. El press de banca casi nadie le tiene miedo a fallar, más que nada porque no movemos cargas suficientes como para que un spotter no te pueda subir la barra. Si tienes un spotter es muy fácil que te ayude. Incluso fallando solo es fácil salir del banco sin sufrir ningún tipo de lesión, echándote la barra sobre la pelvis y levantándote. En el peso muerto el fallo es 0 porque es tan fácil como soltar la barra y que caiga en el suelo. Pero en la sentadilla siempre está ese miedo. Aunque tengas mucha experiencia, ya sabes que se han visto incluso casos de levantadores con spotter que han tenido problemas a la hora de fallar una sentadilla. Es un ejercicio que la barra está sobre la espalda alta, que tenemos que bajar con ella, que tenemos que hacer esa excéntrica previa y que siempre da más susto a la hora de ese componente mental. Entonces, va a haber atletas que simplemente necesitan una adaptación a carga alta, no porque su rendimiento lo exija, sino porque mentalmente exige esa adaptación a carga alta para no tenerle miedo. Puede que tu rendimiento sea bueno, que tú estés estimando y estés en un pico de forma, pero si luego sacas la barra del rack y mentalmente te puede, todo el rendimiento y todas las estimaciones no han valido para nada. Entonces aquí no solo hay que conocer el rendimiento del atleta, esas estimaciones, sino cómo se comporta con carga alta. En mi caso, ya no solo era que yo estimo mejor a un número de repeticiones medias, no tan bajas, no single, sino que además no le tengo miedo a tirar pesado y a fallar. Entonces no necesitaba para nada esa adaptación a carga alta. Pero si en mi caso, aunque mi rendimiento disminuyese, por otro lado, fuese necesario esa adaptación porque mentalmente me puede el sacar la barra del rack, el dar los 2 pasos, pues habría que meter una parte de adaptación a single pesada por ese componente mental, ya no solo por el rendimiento. De hecho, este componente mental lo llevamos tanto al extremo con que nos hemos encontrado situaciones con levantadores que proyectaban muy bien ese RM, estaban muy buenos, pero a la hora de romper barreras mentales no eran capaces. Entonces, simplemente por ese miedo, no podían ejecutar, no podían seguir avanzando. ¿Qué hacíamos? Resulta que eran levantadores que habían fallado muy poco a lo largo de su carrera o no habían fallado nunca, y sobre todo relacionado con este movimiento de sentadilla. Les obligábamos a fallar, pero claro, si yo lo obligo a fallar de forma consciente, no lo hace.
le obligamos a fallar, programándole un fallo queriendo en lo que sería la programación, haciendo que se diesen cuenta de que fallar no pasa ningún tipo de problema, no hay ningún mundo alrededor de ello y que se falla y que se aprende. Puedes aprender a zafarte, puedes aprender a dejarla en el rack, puedes aprender a bajar, hacer una pausa y tirar la barra si no tienes soporte. Puede ocurrir lo que sea, pero hay que aprender y hay que quitarle el miedo para que cuando te toque hacer un unwrap y sacar esa repetición extra, pues te tires al barro a por todas, a como dice Víctor, se le aparezca la Virgen, o que cuando tengas que romper una barrera mental a nivel de kilos, puedas ir con toda la confianza del mundo a apretar, ¿vale? Y a mejorar esa capacidad de green, que como sabéis nos gusta tanto, que tenéis un artículo en nuestra web hablando justamente de ello y un vídeo en YouTube, porque es algo que se mejora, que se entrena y que realmente marca mucho la diferencia a la hora de comparar levantadores avanzados y levantadores principiantes, ¿vale? Aquí entra en juego también, digamos, a la hora de la especificidad, algo que acabamos de justamente grabar con nuestro compañero Julio para el podcast y para nuestro último episodio del podcast, ese episodio 10, respondiendo preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre lo que sería la especificidad en la competición de los tiempos de descanso. ¿Y esto por qué? Porque hace tiempo que cuando fuimos a campeonatos internacionales nos dimos cuenta que cambió mucho la película, que en España estamos acostumbrados a tiempos de recuperación en las competiciones muy amplios, que se nos hace muy pesado, que la competición dura demasiado, que el tiempo de recuperación entre intentos es muy amplio y que es variable en función de la cantidad de levantadores que haya en ese grupo o cómo hayan querido hacer los grupos. Pero en los campeonatos internacionales suelen ser más o menos los grupos exactamente igual. Y algo que marca la diferencia es la velocidad de los cargadores. En halterofilia todo es mucho más rápido porque tienen un sistema en el que van subiendo la carga de forma lineal, ¿vale? Pero además no tienen que estar cargando y descargando la barra con un montón de discos, cambiando de rack y demás. Pero en los campeonatos internacionales son Fórmula 1, como decimos. Cambian los discos antes de que la barra caiga en peso muerto al suelo. Entonces esto hace que acelere mucho lo que serían los tiempos de recuperación entre un intento u otro. Y esto, Víctor él mismo se dio cuenta también en una de sus competiciones, pero además nosotros ya lo habíamos leído de otros levantadores como Lyle Bridge, que decía que en su última competición no había podido dar su máximo rendimiento porque no había podido completar 15 minutos de recuperación que él sabía lo que él necesitaba siempre a la hora de establecer un récord, por ejemplo, en peso muerto. Pero claro, esto no puede jugar e ir a decirle al organizador, oye, que yo necesito más. No, esto va en función de la competición. Si sabes a lo que te vas a enfrentar y esto te lo da la experiencia, te preparas para ello. Entonces, ¿cómo podríamos incluso, Víctor, hacernos específicos a la hora de programar un picking, ¿no? Y las sesiones SBD cuando vamos a competir en función de un campeonato u otro? Sí, al final es eso, es entrenarlo todo. Yo en mi caso sabía, por ejemplo, ya para en el primer europeo pequé, cuando cae en una piedra, si quieres ser inteligente y aprender del proceso, no puedes volver a caer en el siguiente caso. Y durante esa preparación ya entrenaba con tiempos de recuperación más cortos. Nosotros no estamos a favor de entrenar con un reloj, es decir, yo no ponía un reloj diciéndome X tiempo porque eso hace que te saque de ese periodo de la primera mitad del proceso de recuperación, recuperarte y la segunda mitad prepararte para la siguiente serie. No hay tiempo para mirar un reloj, pero sí acortaba los tiempos de recuperación, sí me obligaba a necesitar menos tiempo de recuperación, tanto entre intento como entre movimiento y movimiento, que no hay el mismo tiempo de recuperación. Y sobre todo esto va cambiando aquí en España. Me acuerdo los primeros campeonatos en los que estábamos nosotros, que incluso nos íbamos a comer entre movimiento y movimiento, porque a lo mejor había 1 hora y media o 2 horas entre sentadilla y press de banca. Ahora, claro, cada vez el foco está más en esos campeonatos internacionales. La línea de la asociación va en esos campeonatos internacionales y cada vez se asemeja más. Pero tenemos que intentar no caer en esos fallos y adecuar también los tiempos de recuperación. Lo de Eric Liliebri está claro que es un error, que un atleta de élite cometa un error de novato, porque pensaba que le iban a hacer la competición como él entrena, y realmente tú tienes que entrenar como vas a competir, no al revés, no entrenar como a ti te gusta, y si en la competición no te lo hacen así, mosquearte, tenemos que cambiar el foco. Esto es algo también que tiene mucho en cuenta porque la gente que va a las competiciones internacionales y se ríe de que no hacen movilidad, no calientan mucho y demás. Pero eso no significa que no lo hagan en los entrenamientos. Significa que saben cómo funciona la competición y significa que saben cómo tienen que desenvolverse allí, ¿vale? Y que lo que has trabajado, ¿vale? No lo vas a mejorar directamente en ese punto o en ese momento. Me gustaría hablar de un montón de cosas más. No tenemos mucho más tiempo, tenemos tan solo 1 hora, pero para eso tendréis
muchas más formaciones, muchas más cosas que hablaremos de ello, del libro y demás, porque quería meterme, por ejemplo, en técnicas avanzadas, cuando meter liberadores de peso, cuando meter isométricas, meter el hincho. Esto da para un mundo, pero lo dejaremos para otra ocasión. Espero que os haya gustado mucho. Vamos a meternos ahora con la parte de preguntas y respuestas para terminar. Y bueno, deciros que vamos a hablar mucho sobre todo lo que hay ahora después de la cuarentena, cómo hay que entrenar, cómo hay que posicionarse, cómo hay que estructurarlo todo, ¿vale? Y si estáis interesados en trabajar con nosotros o con nuestro equipo, que ya sabéis que hemos ampliado el equipo y que estamos trabajando con Lucho, con Amira, con Alejandro, con Julio, escribidnos porque va a haber un boom y seguramente tendremos que cerrar plazas porque no va para todo el mundo y todo el mundo tiene muchas ganas de empezar a entrenar, ¿vale? Y ya nos han pedido mucha información a la hora de poder estructurar bien este trabajo de calidad. Así que ya sabéis, si estáis con ganas de empezar, de darle un cambio de vuelta a vuestro entrenamiento, escribidnos y analizamos vuestra situación para ver cómo podemos ayudaros y vamos a ponernos manos a la obra. Pasamos con la parte de preguntas y respuestas que hemos visto que nos han hecho varias y mientras tanto podéis seguir haciéndonos. Aquí una nos pregunta sobre las aproximaciones, una pregunta de Alberto que nos dice que si el picking se plantearía usar las aproximaciones de la corriente rusa o más sentido la americana al tener menos volumen. Aquí entra otra vez esa especialización y esa individualización. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La mínima fatiga, pero con el máximo rendimiento posible. Va a haber atletas que no le funcione esa corriente americana, que hacer un gran volumen de trabajo en las aproximaciones sea lo que más rendimiento le manifieste. Entonces tú vas a usar el estilo de aproximaciones que se adecue al movimiento y a las características de cada atleta. Así que no nos vamos a ir a una corriente o a otra, sino a lo que realmente necesita para manifestar el máximo rendimiento sin fatigarte en exceso, pero con una correcta activación. Lo que sí no tendría sentido sería ese volumen invisible. No vamos a meter trabajo y trabajo para aumentar nuestro volumen total. Aquí metemos justo el volumen necesario para llegar lo mejor posible a esa serie, pero puede ser más o menos dependiendo del atleta. Exactamente. Otra pregunta que nos hacen es si el picking debería basarse en microciclos de impacto de carga. Esta pregunta me parece muy curiosa, porque cuando empezamos a estudiar la parte de periodización que está aplicada desde otros deportes y queremos llevarla a nuestro, empezamos a usar nomenclatura de otro tipo. No son microciclos de impacto de carga, son los bloques en los que hemos hablado y cada microciclo se asemeja al bloque en el que estamos y va de una parte más lineal, ¿vale? Poco a poco dentro del propio bloque y que puede ser ondulante en función de las necesidades. Por ponerte un ejemplo, un atleta avanzado va a necesitar microciclos ondulantes y un atleta principiante dentro del mismo picking va a necesitar microciclos más lineales. Pero no va a ser o de impacto o de carga, a no ser que usemos metodología que podemos ver como sistemas rotativos, sistemas de carga concentrada y que podemos ir ondulando por movimiento. Pero no es el microciclo en general, sino en función de qué movimiento. Esto es lo que ocurre cuando aplicamos estos conceptos de otros deportes, ¿vale? Esta es para ti, la del comple. Aquí hay dos preguntas también que creo que son interesantes porque al final, bueno, tenemos que ir contestando sobre todo preguntas del picking. Preguntas sobre la frecuencia. Nos han preguntado, por un lado, si frecuencia 1 generaría desadaptación y, por otro lado, si ya sabe que la frecuencia y duración va a depender del atleta, pero si el número de sesiones dentro del picking también va a depender del atleta. Y las dos preguntas, la segunda es que sí, se individualiza, número de sesiones, igual que la duración y el tiempo de recuperación va a depender del atleta y del movimiento. Va a haber atletas que necesiten más número de entrenamientos pesados en press de banca que en peso muerto, porque el peso muerto se adapten bien a carga alta y viceversa. ¿Y la frecuencia 1 va a generar desadaptación? No, porque realmente no va a pregunta sobre todo por esa técnica del movimiento. No va a perder, no se te va a olvidar cómo se hace una sentadilla, un press de banca o un peso muerto porque pase una semana. Esto es un movimiento que los ejercicios dentro de los otros deportes son simples. Son ejercicios fáciles de aprender, no son complejos en cuanto a esa coordinación. Entonces, entre semana y semana no se te va a olvidar para nada cómo se hace ese ejercicio. Puede haber atletas que pierdan esa chispa entre semana y semana. Si no hacen un movimiento en 7 días, pierdan esa chispa con el movimiento, esas sensaciones. Entonces, en ese caso, como hacía Eric Lilliebry en su caso de frecuencia 14, podemos meter sesiones más ligeras a una velocidad mayor para simplemente, con un carácter del esfuerzo bajo, hacer un gesto y repetir un gesto. Pero que en cuanto a
olvidarte del gesto de desadaptarte no va a pasar. En una semana no te desadaptas. Aquí otra pregunta que nos dicen, ¿podríais plantear otro modelo general de planificación que no fuese una fase de acumulación, otra de picking y otro de tapering? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nos ponemos a analizar otros modelos, al final todo concurre en lo mismo, solo que desde otro punto de vista. Por ejemplo, si nos vamos con la metodología tan de moda como sería el bottom-up o la metodología esta de RTS, ¿vale? De estrategias emergentes, lo que hacen es simplemente alternar entre un pivot block, ¿vale? Y lo que sería el bloque de desarrollo, ¿bien? Entonces, básicamente están trabajando para mejorar o para desadaptarse, ¿vale? El periodo de desadaptación simplemente que lo hacen un poquito más corto y el periodo de desarrollo, ¿vale? Lo hacen en función del objetivo que tengan, pero desarrollando. Entonces, a lo mejor están haciendo un bloque de desarrollo de 6 semanas que saben que lo van a aplicar o al picking o a la hipertrofia, pero al final estamos hablando de exactamente lo mismo, aplicarlo a bloques con un objetivo de ganancia de masa muscular, de mejorar capacidad de trabajo o de ir a competir, ¿vale? De expresar nuestras fuerzas. Así que bueno, se corta el directo, espero que os haya gustado, ya nos quedamos sin tiempo, como siempre nos da para hablar muchísimo y nos vemos el próximo lunes con el bloque de tapering. Un saludo, hasta la semana que viene.